Buenas noches, esta es la edición de hoy sábado. Estamos aquí para hablar un poco sobre la situación cuanto a las instituciones que son parte del sistema de protección. Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, DEMUNAS, Centro de Emergencia Mujer, los mismos centros de salud están haciendo algo más allá de escandalizarnos, de indignarnos cuando tenemos primeras planas sobre los hechos de violación, de abuso sexual o de hijos que matan a sus padres. Hay un tema, nos decía la autora Miriam Neira la semana pasada o hace unas semanas en el programa, que pasa directamente por la casa, por la familia, por la relación padres e hijos, pero también en la escuela, ¿no? Vamos a entrevistar a Norma Espino del Castillo. Ella es especialista del programa de infancia, niñez y adolescencia que lleva la Comisión de Derechos Humanos de ICA y además asume la responsabilidad del proyecto que se viene trabajando hace años con actores del sistema de protección y directamente con los adolescentes. Norma, buenas noches, bienvenida a Punto de Vista. Buenas noches, Rosario, gracias por invitarme a tu programa. Acaban de sacar esta publicación CODEICA con el programa de infancia en relación a diferentes instrumentos de trabajo, pero sobre todo lo valioso es que se ha hecho un análisis directo de usuarios que van a las instituciones del Estado, en este caso centros de salud, DEMUNAS y Policía Nacional. ¿Por qué la elección de estas tres instituciones y no otras? Lo principal de estas tres que se escogió como una meta, estas tres instituciones, fue porque están al alcance de la comunidad. En cada comunidad, en cada distrito existe una DEMUNA, existe un centro de salud, ya sea centro o puesto de salud, y también una comisaría de la Policía Nacional de Perú. ¿Tiene que ver con la atención directa? ¿Tiene que ver con que, si bien existen estas instituciones, son las primeras instancias a las que acude una persona que es agredida, abusada o maltratada? Claro, a nivel de la comunidad es la primera instancia que acuden las personas que conocen cómo es la ruta de atención o derivación de casos de violencia que ocurren en una comunidad, ¿no? Pero muchas de estas, ya sea en el colegio, en la comunidad misma, desconocen cuál es el procedimiento o dónde acudir en un caso de violencia, ¿no? Ahora, yo entraba de frente con el estudio, con este análisis que se han trabajado, pero a ver, CODE viene trabajando a través del programa de infancia y de ustedes directamente con 7 distritos, con operadores. Cuéntanos un poco para ver en qué contexto ingresa este estudio. Mira, este estudio ingresa para ver la calidad de los sistemas de protección dentro de estos 7 distritos, ¿no? Por eso se seleccionó a la DEMUNA como instancia o Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, que existe, sí, eso sí, en cada municipalidad, pero no en todas. Nosotros tenemos en ICA 13 distritos, de los cuales solamente 5 cuentan con DEMUNA, registrados en el Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El resto todavía está en proceso o todavía están que falta que se inscriban dentro de esto. O a veces, muchas veces pasa porque también la alcaldía no le da la suficiente valor, ¿no?, para que se cree esta defensoría, ¿no? Ahora, eso es un poco, quería poner atención en esto. O sea, 5 de los 13 distritos que tienen DEMUNAS, pero ahora el reglamento de las defensorías municipales establece que tiene que ser un abogado, ¿no?, que tiene que ser un conciliador, además especialista, y que tiene que manejar el término de la ley para establecer. Y ahí encontramos que tampoco se da. Claro. Aparte de que no hay los otros profesionales. Claro, el equipo de la DEMUNA tiene que ser multidisciplinario, tiene que contar con un asistente social, un psicólogo, un abogado que sea especialista en conciliación o de repente todavía está en proceso porque es una carrera muy aparte, ¿no? Pero hemos visto que de estas 7, 2 nada más cuentan con un equipo no tanto multidisciplinario, pero al menos cuentan con un psicólogo, un abogado y un asistente social, ¿no? Y de las otras no cuentan más que con el encargado de la DEMUNA, que puede ser un doctor, un abogado o simplemente un profesor o docente. Desde el acompañamiento que hacen ustedes a estas instituciones que capacitan y que establecen lineamientos, ¿cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las explicaciones por qué esto se da? ¿Falta de financiamiento? ¿Solo recae en falta de financiamiento nuevamente o es otro tema? Recae en falta de financiamiento y voluntad política.
Cada alcalde tiene lamentablemente dentro de la misma alcaldía no cuentan un presupuesto estricto específicamente para la demona. Pasa con un presupuesto que es el fondo común y de ahí el alcalde tiene que decir, este presupuesto se va a la defensa civil, este de acá se va para logística, este se va a la demona. Entonces depende del alcalde y de la voluntad política que quiere poner más empeño a que su defensoría del niño y niña adolescente, que tiene que estar encargado de la promoción y la prevención de la violencia y de otros casos de su comunidad, no le pone empeño. Ahora, eso pasa también porque hemos observado que el estudio refleja que si bien la persona que es afectada acude a la Policía Nacional o acude a la DEMUNA, digamos que, ¿cuál es la definición de roles? Porque tú decías al inicio, el que conoce va, pero el que no conoce... Sí, lamentablemente, hablamos de casos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de una violación a un niño en un colegio y la profesora se entera, ¿no? Esta a su vez le indica al director, ¿no? Y el director, si está lejos, se va a la DEMUNA, o directamente, si el director sabe, se va de frente a la fiscalía o a la policía, ¿no? Entonces la DEMUNA sirve para el acompañamiento, ¿no? Y para que le sirva de nexo a la policía o a llevarlo allá. Porque en la DEMUNA no se denuncia, solamente se registran los casos que llegan. Y que el personal de la DEMUNA logre insertarlos a las otras instituciones. Claro. Pero es ahí donde se genera la deficiencia, ¿no? No tanto la eficiencia, sino que a veces, ¿qué pasa? Pero no en todas, hay que aclarar esto, ¿no? Que a veces va la responsable de la DEMUNA, la policía, y a veces le digo, espérese un ratito, a pesar que es un personal de la municipalidad, ¿no? Y que es una autoridad. Y que es una, claro, o sea, es como una autoridad. Si va un ciudadano común y corriente, ¿qué le espera? Claro, es como dice ahorita la audiencia que ha estado con los niños, ¿no? En donde dice que a veces los niños, pusieron de ejemplo, ¿no? Que a veces la niña es violada por el padre y dice, no, tienes que venir con un adulto, pero la niña lamentablemente vive con la abuela y con el padre. Y el adulto, él mismo vaya a decir, yo voy a denunciarme yo misma, ¿no? O sea, es ahí también donde las leyes y esto se quiebran, ¿no? Queremos que los niños sean protagonistas, sean sujetos de derecho, pero ¿y ese sujeto hasta dónde llega, no? Tienes que ir con tu DNI, pero tienes que ir acompañado de un adulto. Claro, o sea, ahí también como que, en cambio la DEMUNA no, la DEMUNA sí, las niñas acuden con su DNI, los niños acuden con su DNI y le recepcionan el caso y le hacen el acompañamiento y la supervisión para ver si esta denuncia está siendo o no veraz, que si se está haciendo verdadera, ¿no? Ahora, en cambio en la comisaría no, tienes que ir acompañada con un adulto. Eso es lo que ha revelado este diagnóstico que ustedes han trabajado y me parece sumamente valioso porque la gente mira a las instituciones policiales o judiciales cuando hay un hecho de abuso, de maltrato, de violencia, pero poco mira al centro de salud. Y ustedes han analizado el centro de salud. En este caso, ¿qué es lo que han encontrado y qué es lo que tendría que mejorarse siendo una instancia donde acuden también ante esas situaciones? Claro, lo que sabemos que en el centro de salud, lo que hemos encontrado que muchos no manejan el protocolo. ¿Ya? Hay un protocolo de atención a niños víctimas de violencia, ¿no? Entonces, a veces van y atienden la consulta o por qué llega el niño y lo registran en su HICS, en su hoja de registro, lo registran que es un golpe, una contusión, una... Entonces, en cambio, cuando lo profesional de salud sabe o sospecha que este niño ha sido víctima de violencia, él tiene que informar a su superior y a su vez al dar parte a la DEMUNA o a la policía. Ahora, lo peligroso de esto es que situaciones de abuso sexual o de maltrato queden impunes, ¿no? Porque no pasa, no se eleva el documento a las otras instancias. Ahora, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué es lo que han planteado ustedes? ¿Están trabajando con los directores de los centros de salud, de las postas, o cuál es la salida a esta situación? ¿Cómo mejorar que se trabaje con el protocolo, como tú bien lo señalabas? Sí, mira, estamos coordinando con salud, la encargada de salud mental de la DIRESA, Dirección Regional de Educación de Salud, perdón. Y estamos con la doctora Roselvira Ruiz. La doctora Roselvira, y estamos coordinando las capacitaciones de cómo es la atención, cómo debería ser la atención
para estos casos de violencia, a la ruta que deben derivarse. Ellos tienen su protocolo de atención, pero ¿cuántos de estos lo conocen o no lo conocen? Los que están dentro de una posta, los que están dentro de un centro de salud, y muchas veces están a cargo de serumistas, ¿no? Y creo que estas personas... Es como los psicólogos de la EMUNA, son estudiantes, no son psicólogos. Sí, algunos son estudiantes o algunos están haciendo sus prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces, y esto de ahí se está difundiendo, ya hemos tenido varias capacitaciones de ello, y también estamos haciendo enfatizar o que tenga un enfoque de derechos humanos, porque muchas veces pasa por esto, el desconocimiento. Bueno, no es que digamos que no conocen, sino que un poco por estar del lado de la salud y todo eso, ya como que se olvida todo este contexto y todo ese enfoque que va de la comunidad, ¿no? Ahora, Norma, para ir terminando con la entrevista, ustedes están planteando un conjunto de acciones que no vienen de ahora, sino se están dando hasta diciembre. La propuesta es que estas instituciones logren articularse a partir de qué y para qué. Mira, esta propuesta de este proyecto ya tiene más de 3 años. Lo que se busca es ubicar el sistema de protección, de que se reconozcan como tal, de que se reconozca el sistema de protección distrital y que esto a su vez tengan sus roles y funciones para cada uno que le compete. Ahora, cuando tú dices sistema de protección, para la gente que le quede más claro, ¿qué es el sistema de protección distrital? Mira, es un conjunto de instituciones públicas y privadas. ¿Por qué? Todas juntas. Claro, y se articulan, coordinan entre ellas, ¿no?, para prevenir la violencia, ¿no? Pero ahí tenemos todas las instituciones, ya sea salud, DEMUNA, policía, cada una actuando dentro de lo que le corresponde y el marco de la ley. En el marco de la ley. Pero también involucramos... Retroalimentándose también, ¿no? En el caso de estas situaciones que se dan. Claro, o haciendo seguimiento de casos, ¿no? Y también se están integrando lo que son las organizaciones de líderes, ya sea Vaso de Leche, comedores populares, y también las organizaciones de niños, ¿no? O sea, hay presencia institucional del Estado y presencia social ciudadana, digamos ya. Claro. Y en ese sentido, ¿hay voluntad? O sea, ¿esto es posible lograrlo? Porque han venido dando talleres, se siente la gente, pero articulados, actuando, porque eso sí permitiría ser un instrumento o una herramienta interesante para monitorear los casos de abuso sexual, que son los que se están incrementando, y cómo se está actuando frente a ello. Claro, la estrategia que está formando que este sistema de protección esté presidida por la autoridad suprema de un distrito, que es el alcalde. Ya algunas municipalidades cuentan con ordenanzas municipales y, por ejemplo, aquí con una resolución gerencial, ¿no? Entonces, pero eso lo que quiere lograr es que todos se unen y se unifiquen, ¿no? Y es como si fuera para ver si realmente funciona o no funciona. En algunas que rendir cuenta ellos también. Claro, y de todas sus acciones. En algunas municipalidades sí hay un proceso mucho más avanzado que en otras, ¿no? Ya se ve la articulación, sus planes de trabajo anuales, qué es lo que van a hacer. ¿Cada qué tiempo sesionarían? ¿Mensual? En cada distrito se están reuniendo mensualmente. ¿Cómo se implementaría? ¿Quién corre con los gastos? Porque eso no solamente es vernos la cara, decir cuál es la situación, sino operativizar. Generalmente cae con la municipalidad, en este caso con la DEMUNA, que cuenta con el ambiente logístico, ¿no? Otra pone los refrigerios, otra entidad pone los papelotes, y en eso ahí es se la coordina. Suma de, Claro, y nosotros solamente lo que vamos a hacer es a reforzar, a promover que esta articulación se dé. Ahora, ¿quién crees que tendría que tener una mejor intervención y mejorar desde dentro y desde fuera para poder contrarrestar esta situación dentro de todas las instancias que has mencionado? ¿Es la Policía Nacional? ¿Es el conjunto? No, es el conjunto. Porque si nosotros ponemos la Policía Nacional arriba, la Fiscalía, o de repente... Ahora la investigación recae en la Fiscalía. Recae en la Fiscalía, pero la investigación lo realizan los policías. La Fiscalía dice o dirige al policía cómo tienes que hacer las investigaciones, pero las investigaciones lo sigue haciendo la policía. Claro, ahí también es el manejo. Ahora, nos llamaba la atención el alto porcentaje de las personas que no saben dónde hacer la denuncia, ¿no? Sí. Y estamos hablando de usuarios, o en este caso de niños, que no saben si es que se tienen que ir a la policía, si se tienen que ir a la DEMUNA, o se tienen que ir al centro, o al Poder Judicial, algunos mencionaban. Entonces, eso es preocupante en términos de que también el otro hecho es que vemos que la policía no hace un registro de los casos que llegan, o sea, no sabe si en el mes de enero
hubieron 10, en el mes de febrero hubieron 15, en el mes de marzo hubieron 5, o sea, y si de iniciar sobre lo que tú planteas una acción, uno para ejecutar o planificar algo lo hace en base a lo que ya tiene antecedentes. ¿Cómo se va a subsanar esto? Entendiendo que tienen instrumentos pero no los aplica. Mira, generalmente hablando de la policía, ellos cuentan con un registro, pero lamentablemente su registro están de todos los procesos que llegan de denuncia. No hay por grupo etario, ¿no? Por casos, son abusos sexuales, claro, o es violencia familiar, o es maltrato, o es maltrato psicológico o físico, que tampoco a veces psicológico, pero no lo derivan a medicina legal, pero ahí también como que queda ahí, ¿no? Solamente se toma como casos de advertencia nada más, ¿no? Entonces lo que se está queriendo lograr a nivel pero esta es otra parte de este gobierno regional, es un software donde se están informando todos los casos de violaciones que hay dentro de todo el sistema de protección, ¿no? Ahora, ¿qué papel cumple, ya que has mencionado el gobierno regional, la gerencia de desarrollo social o el propio gobierno regional? Porque estamos hablando de distritos, pero ¿y el gobierno regional, que es el que tiene que ver directamente con mayor presupuesto, con los grandes problemas sociales? Claro, la gerencia social es el ente que tiene que articular, ¿no? Que articular a todas estas instancias para que éstas trabajen coordinadamente, articuladamente, exista una sola base de datos, porque no existe una sola. La DEMUNA tiene una, el Centro de Emergencia Mujer tiene otra, la policía tiene otra, la fiscalía tiene otra, y no hay una unificación de realmente saber cuántos casos de estadística existen en la región, ¿no? Y que creo que eso sería una primera tarea. Y una inversión alta pero positiva, ¿no? Claro, y esto pasa también por toda y sigo insistiendo que pasa por la voluntad política de cada alcalde distrital, que tiene que velar por la protección de todo esto de su comunidad para que cese los casos de violencia, ¿no? Ok, Norma, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Afortunadamente los medios de comunicación han dado cobertura a las análisis y a las estadísticas. Entiendo que el día lunes, porque así lo hizo saber el colega Freddy Guevara, va a sacar un reportaje en Letra Cierta. Preocupados también los medios por los índices de abuso, de violencia, pero además qué se está haciendo, ¿no? Y eso es importante. Hemos entrevistado a Norma Espino del Castillo, responsable del proyecto de Sistema de Protección de CODEICA y especialista del programa de Infancia, Niñez y Adolescentes. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y retornamos aquí.